Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el equipo León de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Yo soy Samuel Betancourt. Mi nombre es Giancarlo Anfosi. Yo soy Nicolás López. Yo soy Javier Orellana. Y hoy vamos a explicar los conceptos de cliente-servidor para el ramo de bases de datos. Antecedentes. Antes del uso de las redes de computadores mediante interfaces de transmisión, se usaba el mainframe, las cuales eran máquinas con terminales con acceso a un computador central. En estos terminales se ingresaba y salía información que era procesada por la máquina principal. Cuando aparecieron las redes y el Internet, se establecieron métodos de conexión de forma remota, por lo que es posible acceder al computador principal mediante un computador personal para poder obtener información. Cuando aumentó el uso de computadores personales, se hizo necesario el acceso a los datos de estas grandes máquinas junto con los medios para esta conexión. El término cliente-servidor se usó por primera vez en 1980 y se refiere a computadores en red. Para su funcionamiento se tiene una máquina cliente que necesita un servicio de una máquina servidor, aunque dependiendo de su software, una computadora puede ser ambos. Por lo tanto, si una máquina va a proveer servicios, se instala un software que permita al servidor estar siempre en contacto con el cliente. Mainframe. Un mainframe o unidad central es una computadora grande, potente y costosa, utilizada por una compañía para el procesamiento de una gran cantidad de datos. La capacidad de una unidad central es definida por su velocidad de CPU, memoria interna, gran capacidad de almacenamiento externo, resultados rápidos, alta calidad en su ingeniería interna y en su soporte técnico y alta fiabilidad. Modelo cliente-servidor. Este modelo permite a los usuarios finales obtener acceso a la información en forma transparente. El cliente envía un mensaje solicitando un servicio y el servidor envía uno o varios mensajes con la respuesta. La idea es hacer que la computadora realice las tareas que sean más adecuadas a sus características. La forma más común de aplicación de sistemas cliente-servidor es a través de interfaces gráficas de usuarios, mientras que la administración de datos y su seguridad se deja a cargo de computadoras centrales. En otras palabras, la arquitectura cliente-servidor es una extensión de programación modular que se basa en separar una gran pieza de software en módulos, para así facilitar el desarrollo y mejorar su mantenimiento. Cliente. Es el proceso que permite al usuario formular los requerimientos y pasarlos al servidor. Normalmente maneja todas las funciones que se relacionan con la manipulación y despliegue de datos. Dentro de sus funciones se encuentran administrar la interfaz de usuario, interactuar con el usuario, procesar la lógica de la aplicación y validar, generar requerimientos de bases de datos, recibir resultados del servidor y formatear resultados. Servidor. Es el proceso encargado de atender a múltiples clientes que soliciten algún servicio. El servidor normalmente maneja todas las funciones relacionadas con las reglas del negocio y los recursos de datos. Sus funciones pueden resumirse en aceptar los requerimientos de bases de datos de los clientes, procesar requerimientos de bases de datos, formatear datos para transmitirlos a los clientes, procesar la lógica de la aplicación y validar, y tener la lógica necesaria para procesar las solicitudes. Características de la arquitectura cliente-servidor. Las características básicas de una arquitectura cliente-servidor son combinación de un cliente que interactúa con el usuario y un servidor que interactúa con los recursos compartidos. Las tareas del cliente y servidor tienen diferentes requerimientos en cuanto a velocidad, memoria y capacidad, así como también difieren en sus funciones. Un servidor puede dar servicio a muchos clientes. No existe relación entre clientes y servidores que no sea el intercambio de mensajes. Se tiene la ventaja de conectar clientes y servidores independiente de sus plataformas o sistemas operativos. La escalabilidad permite agregar más estaciones de trabajo sin afectar el rendimiento, así como mejorar las características del servidor o agregar múltiples servidores. También permite utilizar máquinas considerablemente más baratas. La estructura modular facilita la integración de nuevas tecnologías. El mantenimiento de los sistemas puede ser más difícil ya que requiere la interacción de diferentes partes de software y de hardware,
de diferentes proveedores, lo que dificulta el diagnóstico de fallas. Se deben hacer verificaciones en el cliente y en el servidor, y finalmente se debe tener en cuenta el desempeño, ya que problemas de este estilo podrían presentarse por congestión en la red, tráfico de datos, etc. Modelo de servicios. El modelo de servicios establece tres grandes conjuntos de funcionalidades, los cuales llamaremos lógicas, de presentación, negocio y de datos. La lógica de presentación es responsable de la interacción entre el usuario y la aplicación. Para esto se necesita saber qué tipo de usuarios hay, las actividades que realizarán, englobando todas las tareas del cliente para diseñar mejores estilos de interfaz. Lógica de negocio. Controla la secuencia de acciones y fuerza el cumplimiento de las reglas del negocio propias de cada organización. El objetivo que debe cumplir esta lógica es de aislar las reglas del servicio, teniendo las ventajas de flexibilidad en cómo y dónde situar el código de esta lógica, habilidad para colocar diferentes interfaces de usuario, facilita el mantenimiento de las reglas del negocio y su lógica aislando los cambios de las interfaces de los usuarios de los datos. Lógica de datos. Se encarga de la gestión de la transacción de los datos, realizadas generalmente por un sistema de gestión de base de datos relacionales, como pueden ser Oracle, SQL Server y MySQL, entre otras. Modelo de dos capas. Uno de sus principales objetivos es separar la interfaz de usuario de la lógica de acceso a los datos, interviniendo únicamente de entidades de cliente, el cual es desempeñado por la aplicación de usuario, y servidor, que lo desempeña la misma base de datos. Este modelo tiene la desventaja de no ser escalable, ya que cada cliente está consumiendo como mínimo una conexión al servidor de datos, restringiendo la capacidad de este. Modelo servidor multicapa. Algunas redes disponen de tres tipos de nodos. También se puede definir como arquitectura de tres capas, que se dividen en clientes que interactúan con los usuarios finales, servidores de aplicación que procesan los datos para los clientes y servidores que almacenan los datos para los servidores de aplicaciones. Una de sus características principales de este modelo reside en la desconexión total entre la lógica de presentación y la lógica de datos, teniendo de esta manera que cada lógica esté en una sola capa por sí sola. Protocolos de red. En pocas palabras podemos definirlo como un sistema de reglas que permite la transmisión de información mediante cualquier medio físico. Una analogía que podemos hacer para entender esto es el protocolo de las palomas mensajeras, el cual tiene los factores del tipo de paloma, el cifrado del mensaje, tiempo de espera, entre otras reglas. Modelo OSI, o en sus siglas en inglés, Open System Interconnection, es un modelo de referencia para los protocolos de red, que fue creado en el año 80 por la ISO. Este estándar tiene por objetivo conseguir interconectar sistemas de distinta procedencia para que estos puedan intercambiar información sin ningún tipo de impedimento. Este modelo está dividido en 7 capas. La capa 1, que es la física, en la cual se define el medio físico y la manera en cual se realizará la transmisión de los datos. La capa 2, que es la del enlace de datos, que una vez establecida esta conexión, este nivel se encarga de dividir las tramas de los datos a ser enviados. La capa número 3, capa de red. Básicamente este nivel es responsable de la entrega del paquete desde origen a destino. La capa número 4, de transporte. Este nivel se encarga de asegurar que el mensaje llegue intacto y en orden. Se hace uso de protocolos de TCP o UDP dependiendo del tipo de conexión a usar. La capa número 5, de sesión. Este nivel se encarga de mantener y controlar el enlace estableciendo entre dos computadoras que están transmitiendo datos de manera simultánea, de manera que se mantenga una comunicación sincronizada, permitiendo tratar cada sesión de manera independiente y permitiendo también hacer puntos de prueba o checkpoint para evitar fallos y asegurar que los datos sean recibidos de forma correcta. Capa número 6, de presentación. Este nivel se asegura de que ambos dispositivos puedan comunicarse a pesar de tener diferentes tipos de comunicación, haciendo uso de traductores, cifrado y compresión. Por último, la capa número 7 de aplicación se encarga de ofrecerle a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos. Por ejemplo, el correo electrónico usa el protocolo SMTP,
servidor de archivos, FTP, protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, UDP, TCP, entre otros. La conmutación permite la entrega de señal desde un origen hasta el destino que se requiera. Es la acción de establecer un camino desde un emisor hasta un receptor. Se habla de este protocolo cuando un emisor envía datos a un receptor, pero el emisor no se asegura de que el receptor esté disponible para recibirlos. Con este protocolo suelen haber problemas de transmisión y los datos pueden necesitar enviarse varias veces. A diferencia del protocolo anterior, acá el emisor sí verifica que haya una disponibilidad de parte del receptor. También se utilizan usuarios y claves para hacer la conexión más segura. También conocida por sus siglas PDU, son unidades de protocolo utilizadas para el intercambio de datos entre unidades disparejas. Tenemos la PDU de datos y es quien contiene los datos del usuario principal o la PDU del nivel inferior. Y también tenemos la PDU de control, las cuales gobiernan cómo se comporta el protocolo en funciones de establecimiento y unión de conexión, control de flujo, control de errores, entre otros. Acá no hay información que provenga del nivel N+1. Cada capa de comunicación en el origen debe comunicarse con un PDU específico de la misma capa en el destino. A esto se le llama comunicación peer-to-peer. La trama de red es una unidad de envío de datos, transporta información y permite extraerla de la recepción. Es una serie sucesiva de bits organizada en forma cíclica. Consta de una cabecera, datos y una cola. La capa de enlace de datos prepara los paquetes para su transporte a través de los medios locales, encapsulándolos con un encabezado y un trailer para crear una trama, y esta incluye un encabezado. Acá se contiene la información de control y está ubicado al comienzo de la PDU. Datos. Aquí se encuentra el paquete desde la capa de red. Trailer. Esta parte contiene la información de control agregada al final de la PDU. Los datos se convierten en un stream de bits o números 1 y 0 al viajar por los medios. Contiene la información de control en el encabezado y el trailer como valor en campos diferentes. Los tipos de campos comunes incluyen campos indicadores de arranque. Estos identifican los límites de comienzo y final de la trama. Direccionamiento. Este campo es utilizado para identificar el nodo de origen y destino. Campo tipo. Indica el tipo de PDU que contiene la trama. Control. Identifica servicios especiales de control de flujo. Campo de datos. Incluye el contenido de las tramas. Y detección de errores. Este campo se incluye después de los datos para formar el trailer. También conocidos como los paquetes de red, son los bloques en que se divide la información que se va a enviar en el nivel de red. Los paquetes pueden estar formados igual que una trama, con una cabecera, una parte de datos y si hubiera una cola. Es un paquete de datos que constituye el mínimo bloque de información en una red de conmutación por datagramas. Los paquetes son usados para encaminar por diversas rutas dichas unidades de información entre nodos de una red, por lo que no está orientado a la conexión. Conocida por sus siglas IP, este es un protocolo de comunicación de datos digitales y su función es el uso bidireccional en origen o destino de comunicación para transmitir datos mediante un protocolo no orientado a la conexión. El diseño del IP se realizó presuponiendo que la entrega de los paquetes de datos sería no confiable, pero el protocolo tratará de realizarla del mejor modo posible. Así, la IP no provee ningún mecanismo para determinar si un paquete alcanza o no su destino, y únicamente proporciona seguridad de sus cabeceras y no de los datos transmitidos. Por ejemplo, al no garantizar nada sobre la recepción del paquete, este podría llegar dañado, en otro orden con respecto a otros paquetes, duplicado o simplemente no llegar. Si se necesita fiabilidad, esta es proporcionada por los protocolos de la capa de transporte, como TCP. El protocolo de control de transmisión es un protocolo fundamental en Internet. Una red de datos compuesta por redes de computadoras puede usar TCP para crear conexiones en las cuales se pueden enviar flujo de datos. Este protocolo garantiza que los datos serán entregados en el destino, sin errores y en el mismo orden que se transmitieron, ya que está orientado a la conexión. TCP utiliza el concepto de número de puerto, por lo cual cada lado de conexión tiene asociado un número de puerto de 16 bits sin signos. Los puertos se clasifican en tres categorías. Los puertos bien conocidos son asignados por la IANA y van del número 0 al 1023 y son usadas por el sistema por procesos con privilegios, como por ejemplo FTP, SSH, Telnet, SMTP y HTTP. Los puertos registrados son empleados por las aplicaciones de usuario temporalmente cuando se conectan con los servidores. También pueden representar servicios registrados por terceros. Y finalmente, los puertos dinámicos o privados pueden ser usados por las aplicaciones de usuario, pero no es tan común. Estos puertos no tienen significado fuera de la conexión TCP en las que fueron usados. TCP/IP.
Provee conectividad de extremo a extremo, especificando cómo los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos por el destinatario. Para conseguir un intercambio fiable de datos entre dos equipos, se llevan a cabo los siguientes pasos: acceso al medio, internet, transporte y aplicación. Este procedimiento se basa en el modelo OSI. Dirección IP. Perteneciente a todo dispositivo que use este protocolo, es un identificador número propio guardado binariamente en 32 bits que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP. Este número se separa en 4 octetos binarios por un punto, siendo el número decimal más alto 255 para cada octeto binario. No confundir con la dirección MAC, que consta de una combinación hexadecimal para identificar una tarjeta de red. Los dispositivos con IP se conectan entre sí con la dirección del otro. Si algún dispositivo está escuchando, este usa un puerto que se representa con 2 puntos seguidos por un número. En la web existen 3 conceptos muy importantes. HTTP permite las transferencias de información mediante la web mundial. Es el formato que define la sintaxis y la semántica que usan los dispositivos para comunicarse. Servidor web procesa conexiones bidireccionales o unidireccionales con un dispositivo cliente conectado a la IP del servidor, generando o cediendo código HTML. Para la transmisión de los datos se utiliza el protocolo HTTP, perteneciente a la capa de aplicación del modelo OSI. Servidor DNS traduce el nombre de dominio en una dirección IP. Como por ejemplo, www.google.cl es ingresado a un browser para un servidor DNS, quien lo traduce a 64.233.190.94, la dirección IP estática de Google. Telnet es un protocolo de red que nos permite acceder a otra máquina para manejarla remotamente como si estuviéramos sentados delante de ella. Es una herramienta muy útil para arreglar fallos a distancia sin necesidad de estar físicamente en el mismo sitio que la máquina que los tenga. Normalmente utilizado para conectarse a computadores con sistemas operativos basados en Unix. FTP, protocolo de red para la transferencia bidireccional de archivos entre sistemas conectados a una red TCP. Servidor de aplicaciones. Gestiona la mayor parte o la totalidad de las funciones de lógica de negocios y de acceso a los datos de las aplicaciones. En la ejecución del programa es el servidor el que entrega la información del programa en ejecución, y no necesariamente en HTML. Servidor de base de datos. Provee servicios de base de datos a otros programas u otras computadoras. Permite la organización de los datos mediante el uso de tablas y o registros. Sirven para gestionar y administrar inmensas cantidades de datos, como sucede en casos de empresas, instituciones, universidades o bancos. Los servidores de bases de datos se originaron en los 60 para ayudar el manejo de grandes empresas. Más tarde, estos datos se compartieron a través de clientes de bases de datos. El cliente, al conectarse a la base de datos, puede realizar distintas acciones. Dependiendo de las credenciales ingresadas, puede editar o solo leer datos. Los que tienen control total de la base de datos se conocen como DBA, o administradores de base de datos. En la actualidad, las bases de datos se utilizan para la administración de registros de personas, almacenar información médica de pacientes, administración de documentos, administración contable e impositiva, indexación de sitios web como lo hace Google y otros usos. Algunos ejemplos de servidores de base de datos son MySQL para desarrollo web. Funciona con lenguajes como PHP, Ruby o Python. Soporta multitareas y múltiples motores de almacenamiento. PostgreSQL, donde la seguridad es primordial. Funciona de manera estable con múltiples instancias. Utilizado en empresas y gobiernos. SQL Server, hecha por Microsoft para Windows. Por lo tanto, es compatible con el lenguaje .NET. MongoDB, motor de base de datos no SQL orientado a documentos. Es de código libre y multiplataforma. Hay bases de datos relacionales como MySQL y PostgreSQL que guardan datos en tablas, y hay otras bases de datos que guardan datos en otras estructuras, como MongoDB, que usa estructuras BSON dinámicas para su rápido acceso. Para bases de datos pequeñas o medianas, las más utilizadas son MySQL y MariaDB. Cabe decir que soluciones basadas en NoSQL como MongoDB se requiere disponibilidad inmediata cuando el crecimiento en disco es realmente rápido. Gracias por ver.